El video de hoy contará la historia de William Bill Dorks, conocido como el hombre de tres ojos o el hombre de dos caras. Su rostro parecía como si hubiera sido partido por la mitad con un solo golpe de hacha. Tenía dos narices separadas y su verdadero par de ojos estaba muy distanciado, empujado hacia los lados de su cabeza. Este rostro no solo sorprendía a las personas, sino que asustaba tanto a algunos que creían que era hijo de extraterrestres. La gente lo evitaba como si fuera un mal presagio, e incluso su propia familia lo rechazó en su infancia, manteniéndolo oculto en la oscuridad. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. A pesar de su apariencia inusual, encontró el amor verdadero con una mujer igualmente única, cuya piel tenía una textura similar a la de un cocodrilo. Se casaron, vivieron juntos y llegaron a ser conocidos como la pareja más extraña del mundo en ese entonces. Si aún no te has suscrito, presiona ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las historias más inusuales, conmovedoras y únicas que traeremos en los próximos videos. Ahora comencemos el viaje para descubrir la extraordinaria vida de William Dorks, un hombre cuya apariencia inusual desafió la percepción del mundo sobre la diferencia. William Bill Dorks nació en Jasper, Alabama, dentro de una familia completamente normal. Sus padres y 4 hermanos eran sanos, sin señales de deformidades. Pero él fue el único con un rostro tan distinto que impactaba a cualquiera que lo viera. Desde el momento en que nació, todos en la sala de partos quedaron atónitos. Su cara fue descrita como si hubiera sido partida por la mitad con un hacha. Ese pequeño rostro no se parecía al de ningún otro niño. Justo en el centro de su frente tenía una hendidura oscura y profunda que parecía un tercer ojo, aunque no tenía párpado ni globo ocular. El puente de su nariz estaba dividido en 2 partes separadas, formando 2 narices que se inclinaban hacia los lados. Sus ojos verdaderos estaban muy separados y ubicados hacia los extremos del rostro, dando la impresión de que su cara estaba dividida verticalmente. Más adelante, los médicos identificaron su condición como displasia frontonasal, un trastorno congénito extremadamente raro en el que los huesos faciales no logran unirse durante el desarrollo fetal. Pero en ese tiempo, sin imágenes modernas, sin internet ni medicina avanzada, su apariencia era algo aterrador para quienes lo rodeaban. No veían a un niño, veían a un monstruo. La historia del niño con 3 ojos y 2 narices se difundió rápidamente, generando miedo y chismes en todo el pueblo. Algunos murmuraban que era hijo de extraterrestres. Desde el nacimiento, la tensión y el miedo llenaron el hogar. La madre, en un momento de pánico extremo al ver que su hijo tenía una apariencia diferente, pidió a los médicos que pusieran fin a su vida. Esta reacción reflejaba la profunda desesperación que sentía al no poder aceptar que su pequeño naciera con un rostro tan distinto. Afortunadamente, su padre la detuvo, salvando la vida de William, pero el miedo y el dolor nunca se fueron del todo. Su madre nunca se recuperó del impacto. Vivía con culpa y remordimiento, creyendo que había dado a luz a un monstruo. Incluso su padre, aunque amaba profundamente a William, no podía evitar sentirse incómodo y confundido al enfrentarse a los rasgos tan inusuales de su hijo. En aquella época, la medicina era muy limitada. Ningún doctor ni libro podía explicar que William no estaba maldito ni poseído. Simplemente tenía una rara condición médica. La falta de conocimiento, el miedo y el estigma rompieron a la familia. Incapaz de sobrellevar el peso emocional, su madre falleció apenas una semana después del parto. Desde el principio, la vida de William estuvo marcada por la soledad y heridas emocionales profundas, ya que ni siquiera sus seres más cercanos pudieron aceptar su diferencia. Tras la muerte de su esposa, en lugar de abrazar a su hijo, el padre de William eligió ocultarlo del mundo. William fue mantenido en el interior del hogar durante años. Nadie fuera de la familia sabía cómo lucía. Los rumores en el pueblo culpaban a William y su rostro extraño por la muerte de su madre. No se le permitía asistir a la escuela ni jugar al aire libre. Era como si fuera una criatura extraña destinada a ser escondida. Su infancia transcurrió en aislamiento, sin amor ni aceptación por parte de la familia ni de la sociedad. A excepción de su envejecido padre, nadie quería conocerlo ni hablar con él. William pasó sus primeros años en silencio y una soledad aplastante, observando el mundo a través de las rendijas de las ventanas, mirando a la gente a la distancia, pero sin poder formar parte de ella. A los 15 años, William fue oficialmente rechazado por la escuela debido a su apariencia.
Las escuelas públicas se negaron a aceptarlo y las privadas eran demasiado costosas para su familia pobre. Peor aún, sus propios parientes no apoyaban la idea de que recibiera educación. Algunos decían que su familia se avergonzaba de él y no quería que lo vieran en público. En lugar de estudiar, William fue obligado a trabajar desde temprana edad. Sin educación, sin exposición social, ni un entorno de apoyo, se convirtió en un hombre torpe, retraído y socialmente incómodo. Las cosas empeoraron cuando desarrolló bruxismo, el hábito de rechinar los dientes, lo que incomodaba a otros y lo alejaba aún más del contacto social. La vida diaria no solo era difícil en lo social, incluso las tareas básicas eran duras. Desde joven, su condición le causó serios problemas de salud. La forma inusual de su cráneo le provocaba dolores de cabeza constantes y sensibilidad a la luz brillante. Sus ojos muy separados le distorsionaban la visión y limitaban su capacidad de reaccionar rápidamente. Peor aún, había quedado ciego de su ojo izquierdo desde la infancia, dependiendo completamente de su ojo derecho, con un campo visual muy reducido. Acciones cotidianas como caminar, evitar obstáculos o reaccionar ante algo se volvían complicadas. Su nariz dividida no solo lucía extraña, sino que afectaba gravemente su respiración. A menudo tenía dificultad para respirar, especialmente en climas fríos o cuando se enfermaba. Sufría constantemente de dolor en los senos paranasales, la frente y la garganta, lo que lo dejaba agotado y con poca energía. No podía funcionar al mismo ritmo que los demás. Incluso cosas simples como comer, peinarse o bañarse no eran fáciles. El rechinar de sus dientes a veces producía sonidos extraños que asustaban a las personas, llevándolo a un aislamiento aún más profundo. Vivía una vida callada y solitaria, lentamente avergonzándose de sí mismo. Más allá de los problemas de salud, el rechazo social hacía su vida insoportable. Donde fuera que iba, la gente lo miraba con miedo, asco o lástima. Los adultos lo evitaban, los niños lloraban al verlo y personas crueles lo apodaban con sobrenombres hirientes. Privado de educación, sin amigos, atención médica ni afecto familiar, William creció como una sombra, presente, pero nunca realmente visto. Para él, cada día no era solo una lucha por sobrevivir, sino una batalla constante para soportar los susurros, las evasivas y las miradas llenas de juicio. A los 40 años, mientras apenas se sostenía en un rincón remoto de Alabama, solo y viviendo en la pobreza, William Durkes encontró inesperadamente un punto de inflexión que cambiaría el rumbo de su vida. En esa época, los espectáculos de rarezas se habían vuelto increíblemente populares en todo Estados Unidos. William, entonces un hombre solitario, asistió silenciosamente a una de estas ferias locales. Para su sorpresa, llamó la atención de los organizadores del espectáculo. Reconociendo su apariencia extremadamente inusual como una atracción potencial, lo invitaron a unirse al circo ambulante. William aceptó, no porque buscara fama, sino porque no tenía otro camino en su vida sombría. En la América de los años 30, los espectáculos itinerantes no eran solo entretenimiento. Reunían a personas con apariencias únicas, desde gigantes y enanos hasta quienes sufrían condiciones médicas raras. Con su doble nariz y un supuesto tercer ojo pintado, William se convirtió rápidamente en uno de los artistas más buscados. Le dieron un apodo llamativo, el hombre de 3 ojos de Marte. Para realzar la ilusión, los promotores del circo le pintaban un ojo adicional en la frente, haciéndolo parecer aún más alienígena. Cada vez que subía al escenario, el público se agolpaba para ver lo que creían era una rareza viviente. Vítores, aplausos y jadeos de asombro llenaban la carpa, creando una atmósfera que William jamás había vivido. Irónicamente, la gente tenía tanto miedo de su aspecto que pocos se atrevían a mirarlo de cerca. Esto permitió que el truco del ojo pasara desapercibido durante años. William recorrió el país con compañías conocidas como Kelly Sutton, James E. Straits y Hubert's Museum. Ganaba $100 a la semana, una fortuna en comparación con lo que recibía por cosechar algodón. Finalmente, logró independencia financiera. Aún así, William cargaba con una profunda inseguridad. Fuera del escenario, siempre usaba un sombrero de ala ancha para ocultar su rostro. Su vida en el mundo del entretenimiento no fue fácil. Analfabeto y naturalmente bondadoso, era explotado con frecuencia, firmando contratos que no entendía. Debido a la estructura de su mandíbula, incluso hablar le resultaba difícil, lo que hacía que comunicarse fuera un reto diario. También tenía que soportar miradas constantes, burlas crueles y la sensación de ser tratado como un objeto de curiosidad.
Pero dentro de ese mundo extraño y muchas veces explotador, William encontró algo que nunca había conocido: amistad y comprensión. Uno de sus amigos más cercanos fue Melvin, un artista popular en el mundo circense. Melvin le enseñó a actuar, a enfrentarse al público y, lo más importante, a leer. Y fue durante esas largas giras que William descubrió algo verdaderamente extraordinario: el amor. La mujer que tocó su corazón fue Mildred, una artista circense que, al igual que William, había enfrentado el juicio y el rechazo de la sociedad. Lo que siguió fue una historia de amor extraordinaria entre William y Mildred, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar en un mundo lleno de prejuicio y soledad. William Dirks, el hombre con un tercer ojo pintado y dos narices, pasó la mayor parte de su juventud en aislamiento, vergüenza y miedo. Entonces, el destino lo llevó hasta Mildred, una mujer conocida como la Dama de Piel de Caimán. Nacida en 1901, algunos años antes que William, Mildred padecía ictiosis, una condición rara que hacía que su piel se volviera gruesa, seca y escamosa, parecida a la de un reptil. Como William, fue rechazada por su familia y marginada por la sociedad. De niña, una vez, la encerraron en un corral de animales porque la gente tenía miedo de tocarla. Vagó de una compañía a otra hasta que se unió a un circo en Florida, donde conoció a William. Comenzaron simplemente como compañeros de trabajo, actuando en los mismos espectáculos. Pero con el tiempo se acercaron más, compartiendo escenario y el mismo destino como curiosidades humanas. Poco después se casaron, a pesar del juicio público y de las advertencias dentro de la comunidad circense. Juntos, recorrieron decenas de circos por todo Estados Unidos. El público los apodó la pareja más extraña del mundo, no solo por su apariencia, sino por el vínculo que compartieron durante décadas. No hacían acrobacias ni comedia. Simplemente aparecían juntos, un hombre con 3 ojos y 2 narices y una mujer con piel de reptil, de pie, tomados de la mano, sonriendo bajo el foco. El público los amaba no solo por su apariencia, sino por la historia de amor que conmovía corazones. Con el tiempo, la era dorada de los espectáculos de rarezas llegó a su fin. William y Mildred comenzaron un capítulo más tranquilo de sus vidas, alejándose del escenario y entrando en una vida de silencio y simplicidad. Los shows que una vez atrajeron a miles comenzaron a verse con desaprobación social. Mientras William continuó actuando en espectáculos pequeños, Mildred se retiró completamente. Regresó a un hogar modesto donde vivió sus últimos años en paz. Fuera del escenario, William ayudaba a montar y limpiar carpas de circo, mientras Mildred llevaba los libros de cuentas y cocinaba para los demás artistas. Vivían en un pequeño tráiler durante las giras, ahorrando para su vejez. La salud de William, frágil desde su infancia, se deterioró aún más con los años. Dolores de cabeza persistentes, dificultad para respirar y fatiga crónica lo debilitaban. Mildred, afectada por su condición, soportaba picazón constante y molestias físicas, pero a pesar de todo permanecieron juntos, aferrándose el uno al otro como su única protección contra la soledad y la oscuridad. En junio de 1968, Mildred falleció tras una enfermedad repentina. En ese momento, William estaba de gira en Ohio, dejó el espectáculo de inmediato y llevó su cuerpo de regreso a Gibsonton, Florida, un pequeño pueblo conocido como refugio de artistas circenses retirados. Después de su muerte, William se retiró por completo de la vida pública, viviendo de forma recluida en un tráiler dentro de esa comunidad unida. El 7 de mayo de 1975, William murió pacíficamente mientras dormía, en el mismo lugar donde había enterrado a Mildred. Lo que una vez pareció una historia de amor fugaz en un mundo lleno de juicio se convirtió en uno de los romances más extraordinarios en la historia del circo estadounidense. La historia de William Dirks, el hombre con 3 ojos y 2 narices, no trata solo de un rostro inusual o una vida extraña. Es la historia de un alma resiliente que navegó un mundo de estigma, abandono y profunda soledad. Desde el momento en que nació, la sociedad le cerró las puertas. Incluso sus propios padres lo rechazaron simplemente por verse diferente. Pero William se negó a dejar que eso lo definiera. Salió de las sombras y subió al escenario, no solo para ser visto, sino para convertirse en un símbolo, incluso si ese símbolo estaba ligado a lo inusual. Su extraño pero sincero amor por la mujer con piel de caimán le dio la fuerza para sobrevivir al dolor y al aislamiento. Juntos crearon una historia que trascendió el juicio, un amor que superó todo prejuicio. Y aunque sus últimos años fueron tranquilos, sin el brillo de los reflectores, el amor y el valor que compartieron nunca se desvanecieron.
La historia de William es un recordatorio poderoso de la amabilidad y la aceptación que deberíamos mostrar los unos a los otros, porque en este mundo nadie nace para ser llamado monstruo. Cada persona tiene su propio valor, sin importar cuán diferente parezca. Aunque la sociedad ha avanzado mucho, las lecciones de compasión, empatía y aceptación siguen siendo más importantes que nunca. ¿Qué opinas de esta historia y del notable amor entre esta pareja tan única? Compártelo con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dar like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias tan fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.